empezar la grabación y ahí ustedes se tienen que acercar a poner la manito y que sí me dejan grabarlo y que está todo legal. Eso. Bueno, chiquillos, el tema que nos convoca hoy día es nada más ni nada menos que la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, sí, en una hora. Yo sé que es ambicioso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible y simple para que puedan entenderlo. La Primera Guerra Mundial, a mi criterio y de la forma en que yo lo entendí hoy en día, es una consecuencia del siglo XIX. Nosotros vimos lo que fue la revolución industrial, voy a volver a explicar todas estas cosas acá de nuevo, pero sin una revolución industrial, sin los problemas sociales, sin lo que está pasando con la colonización, nosotros no entendemos una Primera Guerra Mundial. Les pongo aquí las fechas simplemente porque uno nunca sabe, uno siempre dice como del 14 al 18. Bueno, del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. A modo de curiosidad, no se lo voy a preguntar en la prueba después, así que tranquilo. Y chiquillos, ¿qué pasa con esta Primera Guerra Mundial? Es un cambio de paradigma. O sea, si a mí me preguntaran también, el siglo XX parte con esta Primera Guerra Mundial, no parte justo el año, parte con este evento porque nos va a cambiar no solamente la forma de ver el mundo, sino que de entenderlo. Como vimos en la Revolución Industrial, las distancias cambiaron, ¿ya? Antes de la Revolución Industrial eran a pie y a caballo, ya después tenemos tren, pero antes siempre fueron a pie y a caballo. Y en esta guerra va a pasar algo muy similar en cuanto al armamento y a la forma de hacer guerra, ¿ya? Entonces es como para hacer un paralelismo de estas cosas que realmente cambian una visión de mundo, una visión de lo que nosotros entendemos por cómo concebimos el mundo que nos rodea. Necesito irme para atrás, bien para atrás, para poder entender la Primera Guerra Mundial. A muy grandes rasgos y haciendo una síntesis, pero súper chiquitita, con la Revolución Francesa, nosotros vimos que Napoleón, ya porque está la Revolución Francesa como tal, y Napoleón sale a conquistar territorios después de esta Revolución Francesa, porque él quiere conquistar y que Francia sea enorme. En estas conquistas de territorio va a pasar por encima de los reinos que van a ser eventualmente Alemania. Y en estos reinos, en estos Prusia, en estas Austria, en estos como principados, ducados que hay al lado de Francia, se va a dar lo que nosotros conocemos como el romanticismo. Y el romanticismo responde a ¿qué somos? Es un nacionalismo, ¿ya? Porque en el fondo todos estos ducados, estos principados, que ya les voy a mostrar un mapa, simplemente van a decir, mira, no sé si somos Alemania, no sé si somos una gran unidad, pero franceses ni cagando somos. Por lo tanto, en esta yo esto no soy, se va a dar esta formación de, por ejemplo, Alemania. ¿Ya? Que se los muestro aquí, voy a volver un poquito para atrás, pero todo esto que yo les muestro aquí, no sabían que eran, pero sabían que franceses no eran. ¿Y qué va a pasar acá? Vamos a tener la guerra franco-prusiana. ¿Por qué Prusia? Porque Prusia es de estos ducados más grandes, de estos reinados más grandes dentro de este monito que les acabo de mostrar, y van a pelear contra los franceses, específicamente por el territorio que vemos aquí, que es Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena nos suena bastante porque ha sido francés, después alemán, después francés, después alemán. Y es una zona bisagra entre lo que es el reino, en este caso el imperio alemán, y lo que es el imperio francés que está por aquí, ¿ya? ¿Y por qué les cuento esto, chiquillos? Porque una vez que Alemania se unifica en 1871, le mete el acelerador a fondo al proceso industrial, porque se acaba de constituir como una nación. Ya nosotros no sé si en este minuto podemos hablar de países como tal, pero sí de estados nacionales. Y es esta Alemania unificada en esto, vuelvo aquí, unificado en esto, ya, con el señor Otto von Bismarck, para que nos vayan sonando los nombres, la que le mete chala al proceso industrial. Hasta este minuto, Inglaterra, donde parte la revolución industrial, no había tenido ningún competidor, ¿ya? Inglaterra le mete a la industria, empieza a tener excedentes y de estos excedentes sigue industrializando fábricas. Una vez que le sobran productos, sale a colonizar para conseguir materias primas, para poder tener mercados asegurados, para poder vender lo que le está sobrando, y ningún país fue competidor hasta el año 1851. En 1851, con la exposición ahí en Londres, se va a demostrar que ya hay otros países que le van a empezar a seguir el ritmo. ¿Qué países? Alemania y Estados Unidos, ¿ya? Alemania va a frenarse un poquitito porque está en todo este proceso de unificarse, pero una vez que se unifica,
parte y parte en serio. Por otro lado tenemos Estados Unidos, que le va a pasar lo mismo. Va a empezar su proceso industrial, que solo va a tener un paréntesis durante la guerra de secesión, y después va a seguir, para incluso llegar, miren acá, en 1913, Estados Unidos produce más que Alemania y Inglaterra juntos, ¿ya? Quiero que se queden con estos datos en la cabeza, que tenemos una Inglaterra que ha dejado de producir bastante, una Alemania que le está haciendo la pelea y un Estados Unidos que le hizo la pelea. ¿Qué tipo de cosas dirán ustedes dentro de esta industria? Y dentro de esta industria tenemos, por ejemplo, Siemens, ya que eso nos suena, los teléfonos Siemens en algún minuto, Osram, aspirina y heroína. Sí, heroína. La heroína era un opiáceo que era así como, me duele la cabeza, aspirina, me duele mucho la cabeza, tome heroína, está todo bien, ¿ya? Después se dieron cuenta que era un poquito adictivo. Tenemos los autos de Daimler y también de Benz, los primeros autos Mercedes-Benz. Y la industria armamentista, que esta industria armamentista alemana ha demostrado ser una joya. Ya hemos ganado varias batallas, logramos unificar Alemania con este tipo de armamento. Por lo tanto, tenemos aquí una ya Alemania industrializada, pero tenemos un problema. Alemania llegó tarde. Acá les muestro un mapa, por favor fíjense en lo rojo. Todo lo rojito pertenece al imperio inglés, a Inglaterra. Y cuando a Inglaterra le tratan de equiparar su poder, Inglaterra dice, no, 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 a mí no me gana nadie, ¿ya? Por ejemplo, cuando llega el Kaiser, Guillermo II de Alemania, y se corona como emperador, Inglaterra dice, chuta, necesitamos tener una emperatriz, y van y hacen emperatriz a la reina Victoria, emperatriz de la India, ¿ya? Solo para hacerle la pelea a estos países. ¿Era necesario decirle a la reina Victoria que fuera emperatriz de la isla? No, no es necesario, pero hay que demostrarle a Alemania. ¿Y qué le pasa a Alemania? Alemania, bajo el poder de Otto von Bismarck, cuando se unifica, mira el mapa y dice, oye, ¿pero cómo? No me dejaron ningún territorio. Alemania se va a quedar, miren aquí, tenemos todo lo rosadito, 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 Inglaterra. Ahora lo verde, verdecito, 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 Francia. ¿Y dónde está Alemania? A un pedacito por aquí, un pedacito por acá y otro pedacito por acá. Por lo tanto, Alemania, que produce industrialmente más que Inglaterra y más que Francia, no puede competir. ¿Por qué no puede competir? Porque Inglaterra y Francia tienen colonias. ¿Y qué significan todas estas colonias? Significan materias primas, más baratas por supuesto, y mercados asegurados. Por lo tanto, ¿dónde iba a entrar Alemania a competir si necesitaba colonias para tener estas materias primas y necesitaba estos mercados? Tiene que cambiar los mapas. Y yo les dije la semana pasada, la clase pasada, ¿cómo se cambian los mapas? Con guerra. Por lo tanto, el Kaiser, que ya ha llegado al poder, este Kaiser Guillermo II, que ya les voy a contar quién es, necesita irse a la guerra, ¿ya? No tiene que ver, vamos a ver el atentado de Sarajevo, pero uno dice, no, es que el atentado de Sarajevo lo conocían en su casa, le dolió al papá y a la mamá, nadie más. Pero aquí, a raíz de este problema, es que necesitamos una guerra no mundial. El Kaiser no pensaba en una guerra mundial, en una guerra al menos europea. Estamos también, chiquillos, en una etapa de la historia de la humanidad de progreso indefinido. La revolución industrial nos ha llevado a creer que vamos a estar siempre y constantemente yendo hacia adelante, hacia un futuro optimista, hasta esta idea de la Belle Époque, de esta idea de los vestidos, de que hay fiestas, de que hay abundancia, de que hay de todo, porque efectivamente para la clase alta, para la clase social un poquitito más alta, hay abundancia. Si yo les pregunto a ustedes hoy día, háganme un cuento de ciencia ficción de aquí a 100 años. Lo más probable es que ustedes piensen, a ver, primero un desierto, porque vamos a estar sin agua. Segundo, va a haber, si es que no humanos, androides, porque la humanidad se va a haber muerto. O sea, partimos un poquitito de esa base. En esta época, tenemos, por ejemplo, a Julio Verne, pensando en que vamos a dar la vuelta al mundo, en que vamos a llegar al centro de la Tierra, que vamos a salir al espacio. O sea, él proyecta a la humanidad con optimismo, ¿ya? No como nosotros, que hoy en día decimos, no, pues sí, ya, y 100, le puse color, quizás 50, ya, vamos a estar destruidos. Pero nosotros tenemos en el cuerpo 2 guerras mundiales.
¿Y quién es entonces este señor, el Kaiser Guillermo II, que en 1888 se va a coronar como Kaiser, como emperador de este imperio alemán que yo les mostré? Primero que todo, es nieto de la reina Victoria y muy querido nieto, porque él tiene un problema en un brazo, ¿ya? Va a tener problema en un brazo que de hecho, pobrecito, él tenía una personalidad bastante curiosa, por no decir que no lo querían mucho sus primos, porque a raíz de este brazo malo, que nació con este brazo malo, le van a empezar a poner electricidad, electroshock, o sea, le hacen una cantidad de cosas al pobrecito cuando tenía 4 años que de verdad que debe haber quedado medio cucú. Y la reina Victoria de Inglaterra lo tenía así como, mi nietecito, así que tenía una personalidad bastante compleja. Cuando llega al poder, él llega joven, y como todos nosotros los jóvenes que creemos que la sabemos todas, él también, pues llegó y dijo, no, está todo malo, obvio, porque uno llega y dice, está todo malo. Chiquillos, cuando alguien llega y dice está todo malo es porque no ha entendido nada, nunca puede estar todo malo, ¿ya? Pero no importa, deshagámonos de lo malo, y dentro de lo malo era este señor Otto von Bismarck, que había logrado la unificación de Alemania y había logrado mantener a Alemania bastante en paz. Este señor, que este sí es Otto von Bismarck, cuando el Kaiser lo echa, le dice, Kaiser, mire, yo me voy a ir, pero le voy a hacer una recomendación. Si nosotros rompemos nuestras políticas de alianza, que ya se habían ido formando varias alianzas en ese minuto, Francia y su odio van a resurgir. Por lo tanto, Otto von Bismarck le dice, no rompa las alianzas que tiene con las otras naciones, porque si usted las rompe, Francia, lo más probable es que se junte con Rusia, ¿ya? Y ataque a Alemania, como sanguchito, Francia y Rusia. Estamos en 1888, Otto von Bismarck vio el futuro, ¿ya? Porque en el fondo es exactamente lo que le va a pasar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y el Kaiser escucha a Otto von Bismarck y le dice, bueno, ya voy a romper las alianzas. O sea, hace exactamente lo que Otto von Bismarck le dice que no haga. ¿Por qué? Ya se lo expliqué un poquitito, porque el Kaiser mira y dice, no, yo tengo que ser igual que Inglaterra. Y no igual, tengo que ser más que Inglaterra. Pero para ser más que Inglaterra, ¿qué necesito? Sí, muy bien ahí los que respondieron, territorio. Y como necesito territorio, tengo que ir a ver a dónde voy a sacar, porque el mapa del mundo ya se los mostré, el mapa del mundo no queda ni un pedazo libre. ¿Y qué va a hacer? Va a ser, por ejemplo, se va a ir a Marruecos. ¿Ya? Y llega a Marruecos, hay una crisis ahí en Marruecos, porque en el fondo le empieza así como a conversar con la gente, así como, ¿y si esto es mío? Y van a hacerle estas caricaturas, en el fondo, al Guillermo II, así como, veníais de turista, sí, po, ¿verdad que veníais de turista? Y tenemos otras aquí que le hacen también de caricatura, donde dice, he won't be happy till he gets it. O sea, hasta que no se coma el mundo, este Guillermito no va a estar nada de tranquilo. Otro antecedente, y acuérdense que estas cosas se van dando en paralelo, desde el pasado, entre medio, ya, así que hacer una línea también es un poco complejo. Es importante que entendemos que aparecen nuevos actores en el mundo. Hasta ahora, todo lo que nosotros hemos hablado gira en torno a Europa, 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 porque es una Europa que lidera y es una Europa europeizante. Pero aparece, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos le va a ganar en 1898, solo les pongo las fechas para que vean que es antes de la Primera Guerra Mundial, le gana la última guerra a España, que España trata de mantener su imperio colonial. Ya acuérdense que en 1800, 1810 a España se le independizan, incluido Chile, todas las colonias que tenía en América. Estados Unidos les va a quitar Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. ¿Ya? Por eso, chiquillos, que en las Filipinas muchas veces, yo no he ido, pero me cuentan que uno va, los filipinos se llaman Juan Pérez, hablan inglés y tienen ojos así. Y uno dice, a ver, pero no me cuadra, ¿cómo tanta mezcolanza? Es por esto, porque fueron colonia española, después inglesa, y son de origen, ya, ADN, filipino. Por lo tanto, Estados Unidos también quiere ser colonial. Dice, los grandes de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, son coloniales, y yo no. Por supuesto que va a querer, y aquí aparece lo que nosotros entendemos como el América para los americanos, ¿ya? Esta doctrina Monroe, donde Estados Unidos, porque no es que América, nosotros no teníamos idea de dónde estábamos, ¿ya? Pero América, Estados Unidos, dice, no, Europa aquí no se mete, y todos nosotros sudamericanos, qué lindo, el papito Estados Unidos nos está protegiendo. Tapa, después uno va a entender por qué, ya todo es económico al final del día. Y Estados Unidos quiere ser Europa. Estados Unidos no tiene historia, Estados Unidos es nuevo, es casi como nosotros, ¿ya? Por lo tanto, un poquitito más, pero tiene la misma historia que nosotros. Uno ve a Europa
Tú cruzas una calle, encuentras un cafecito y el cafecito tiene arriba no sé qué, y hay una plaquita con esto otro, y uno levanta una piedra y sale un hueso de Napoleón. Tienen historia y Estados Unidos anhela esa historia. Estados Unidos quiere ser, de cierta forma, Europa. Por eso es que empieza a aparecer en el plano ya internacional. Otro país, Japón. Japón, también 1800 y tanto, el Comodoro Perry, un norteamericano, lo va a abrir a cañonazo, ¿ya? Querían, obviamente estamos en un concepto imperialista, un concepto de colonizaciones, abren a cañonazo Japón, el emperador Meiji, que estaba ahí, mira el mundo occidental y dice, ah, no, esto es fantástico, manda a los japoneses a estudiar a todos lados, cuando vuelven estos japoneses, industrializa la isla, pero industrializó la isla, po, y la isla es de este porte. Y cuando yo ustedes ya entendieron, ¿no? Que con el Guillermo, cuando le quedó chico el territorio, quería más. Por lo tanto, el japonés mira y dice, ya, pues, ¿dónde vamos a ir a conseguir tierra? Manchuria, Corea. Manchuria es una zona al norte de China que compartía en ese minuto con los rusos. Todos miraron la islita y dijeron, ¿qué importa? Rusia se va a comer, el oso ruso se va a comer a estos marineritos japoneses. Error. Los marineritos japoneses logran vencer a Rusia. De hecho, ese hecho que los japoneses venzan a Rusia, va a debilitar al gobierno ruso, que no es un gobierno, una monarquía rusa, y va a verse forzado el zar Nicolás II a crear la Duma. Y esto se los voy a dejar así, porque lo vamos a ver en la próxima clase, qué pasa con Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, yo después les voy a hacer una recopilación de todo lo que hemos visto. Otro factor importante es uno que nosotros tendemos a eliminar de la Primera Guerra, es el Imperio Turco-Otomano. El Imperio Turco-Otomano parte en el siglo 1200, por lo tanto siglo XIII aprox, y dura hasta la Primera Guerra Mundial. Pero como ya ha sido tanto tiempo, está muy decadente y todos los que están alrededor, es decir, aquí arriba, Austria-Hungría, por acá arriba, Rusia, quieren quedarse con todos los territorios que va a ir perdiendo el Imperio Otomano. Y esto es lo que nosotros conocemos como la crisis de los Balcanes, ¿ya? Porque no es que un día se levantaron los búlgaros y decidieron pelear con Serbia, no, lo que está pasando es que estos imperios austrohúngaro y el imperio ruso están tratando de quedarse con todos los territorios que el imperio otomano va a perder, ¿ya? Y también las otras potencias. Vamos a ver eventualmente que bastantes potencias se van a querer meter en todo esto que es el Medio Oriente. Y el Medio Oriente está sabroso a petróleo, ¿ya? Así que, ojo, que, insisto, nada es porque sí. Por lo demás, esta es una zona también bisagra y Rusia va a adoptar una política que se llama paneslavista, es decir, Rusia va a proteger a todos estos países, ¿ya? Que no son países, son naciones por ahora, pero va a protegerlos a todos. ¿Por qué? Porque papito Rusia quiere protegerlos, ¿ya? Lógicamente, esto responde a esta idea de querer agarrarse a estos territorios. Chiquillos, previo a la Primera Guerra Mundial, aquí está el Imperio Ruso, para que lo vean. Aquí está el Imperio Otomano, también para que lo vean. Aquí está el Imperio Austrohúngaro, para que lo vean. Y aquí está el Imperio Alemán, ¿ya? De países tenemos poco. Estos de acá son aún naciones, ¿ya? Por lo tanto, acá se van a formar las alianzas donde tenemos al Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, junto al Imperio Otomano. También esto es lo que nosotros conocemos como los imperios centrales. Y Italia, que va a partir junto a este bando, pero después se sale. Y por el otro lado, Francia, Reino Unido, Inglaterra y el Imperio Ruso. Chiquillos, para acordarse de esto, yo a la PSU fui con torpedos, ¿ya? O sea, jamás me puedo acordar y tengo que empezar a pensar la triple alianza, la triple entente, se me enredan, así que yo trato de hablar en general de los países y se me sale constantemente que los aliados son Francia, Inglaterra, en el fondo los que van a ganar, ¿ya? Así que si me equivoco les pido perdón al tiro, pero está peludo acordarse estas cosas. Y la causa, esa causa que todos nos han dicho que es la gran causa por la cual ocurre este atentado. 1914, el archiduque Franz Ferdinand o Francisco Fernando va a ser enviado a Bosnia, que había sido anexada ya al Imperio Austrohúngaro, a mirar tropas. Lo mandan ¿por qué? Porque primero que todo, él era el heredero al trono. Francisco José I de Austria, casado con Sisi, emperatriz, por si a alguien le suena, tuvieron un hijo, pero que al hijo no lo dejaron casarse con una común, ya con una mujer que no era de la nobleza, por lo tanto el hijo se suicida. Así que por descarte va a quedar este Franz Ferdinand, este Francisco Fernando, como archiduque.
ojo, miren la pena, estaba casado con una común. Le hubiesen aceptado el hijo a la otra, ¿ya? Pero este ya estaba casado, era el único que quedaba, así que ya, bueno, ya quédate con Sofía, se llamaba la mujer de este archiduque Franz Ferdinand, ¿ya? Para que tengan ahí un poquito el rollo familiar, que por qué es el sobrino y no el hijo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Un personaje llamado Gavrilo Princips va a pegarle un balazo a él y a su señora, pero a nosotros siempre nos dicen que fue Serbia. No era Serbia. Él es anarquista y los anarquistas no responden a estados. Por lo tanto, ¿es Serbia? No, no es Serbia. Es un miembro de la Mano Negra, que es un grupo nacionalista serbio. ¿Pero qué significa esto? Es nacionalista, chiquillo, porque no querían pertenecer a ningún imperio. Ya llevaban todo este tiempo con el Imperio Otomano. ¿Querían ser parte del Imperio Ruso? ¿Querían ser parte del Imperio Austrohúngaro? Por supuesto que no. Ellos están peleando por la independencia de Serbia, por una independencia de algo, no seguir sometido a los imperios. Pero no es Serbia. Y es súper importante entender eso, porque el atentado de Sarajevo es una excusa que va a usar Guillermo II. El Kaiser, ojo, que acá están todos emparentados, porque el Kaiser Francisco I era pariente del primo de no sé qué, el San Nicolás II también. De hecho, cuando vemos al San Nicolás II, a Guillermo II, todos muy parecidos, ya tienen más o menos las mismas facciones porque son parientes. Entonces el Kaiser, que quiere guerra, porque necesita estos territorios, se va a Serbia y le dice, oye, Juan Francisco I, ¿cómo no le vas a pedir explicaciones a Serbia por lo que acaba de hacer? Francisco I lo mira y dice, bueno, sí, tenéis razón, me acaban de matar al archiduque, tienes razón, le voy a pedir explicaciones a Serbia. Las explicaciones, Serbia las lee y dice, pero se pegaron en la cabeza, si no cacharon que el Gavrilo Princip es anarquista, yo no tengo nada que ver, y Serbia no responde. Y como no responde, es donde estalla y queda la escoba, ¿ya? Serbia, al mes de que este Kaiser en el fondo obliga a Austria-Hungría a declararle la guerra, Serbia no responde. Y Serbia, y Austria-Hungría, perdón, le declara la guerra a Serbia por no responder. Esto también es con torpeo. Rusia, yo voy a cuidar el paneslavismo. Por lo tanto, Rusia dice, yo voy a apoyar a Serbia. El Kaiser alemán, aquí sí que la tiene ya, al fin le salió, le declara la guerra a Rusia, porque le acaba de declarar la guerra a Serbia, que ya le había declarado la guerra a Serbia. Francia, que le tenía aquí la sangre en el ojo a los alemanes, entonces dice aquí, perfecto, va y se moviliza. El Kaiser le declara la guerra a Francia, ¿ya? Van a entrar a Francia por Bélgica, por lo tanto le declara la guerra a Bélgica. Bélgica tenía un tratado con Inglaterra, por lo tanto le declara la guerra a Alemania, ¿ya? Y aquí es donde estallan esta red de alianza, que aquí tienen el mapita de cuándo se fueron formando. Esta es la Triple Alianza, la Triple Entente, ¿ya? Y se van a ir formando porque a raíz de todo este imperialismo, de todo este colonialismo, alguien olió y dijo, esto con cautela, porque nos vamos a empezar a agarrar del moño por territorio, ¿ya? Por lo tanto, se habían formado ya todas estas red de alianza. El Kaiser, para que ustedes vean, le escribe al pueblo alemán y él firma como Guillermo, tu amigo Guillermo, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabe que el atentado de Sarajevo no es real, no es una excusa real para la guerra, por lo tanto trata de convencer al pueblo alemán como teníamos que defendernos, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer esta guerra cercana y justa. Y acá algunos historiadores dicen que el peor error es que Inglaterra se haya metido en la guerra. A ver, todo esto son juegos de y sí, ¿ya? Pero en el fondo dicen que si Inglaterra no se hubiese involucrado, el Kaiser alemán hubiese ganado porque tenía su industria, que yo les mostré la fotito, ¿ya? Pero tenía una industria armamentista importante y quizá hubiese logrado quedarse con Europa, ¿ya? Hoy día igual Alemania lidera Europa, así que quizás hubiesen evitado varias muertes y varias guerras, pero lo hubiese logrado. Pero la gran diferencia es que Inglaterra se involucra. Por lo tanto, chiquillos, nacionalismo, ¿ya? De yo no soy Francia, me rebelo, se unifican los países. El proceso industrial, que van a ir acelerando estos países, que los lleva a esta torta mal repartida del colonialismo, la paz armada, que es esto que yo les digo de las alianzas, ¿ya? Y de cómo nos vamos a ir quizás armando por si viene alguna guerra, las potencias internacionales, Estados Unidos y Japón, y la decadencia del Imperio Turco, que es en el fondo el desastre que teníamos en los Balcanes. Y aquí estalla la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial la vamos a dividir en etapas, y la primera se llama la Guerra de Movimientos. Es un ataque rápido, ya como que salen los alemanes a atacar en
3 frentes, ¿ya? Acuérdense que Guillermo II de verdad confiaba en su ejército. El primer frente se los marqué aquí, el frente occidental, que es la frontera con Francia. Tenemos la batalla, por ejemplo, de Ypres y de Marne, que son bastante conocidas, la de Ypres cuando va a invadir Bélgica, y la de Marne que van a detenerlos un poquitito antes de llegar a París. ¿Qué pasa aquí? Se detienen. Antes, si uno tenía un poquitito más de armamento, lograba ganar. Aquí el armamento está por lo general bastante equiparado, lo vamos a ir viendo. En el otro lado, sale corriendo el Kaiser Guillermo II a atacar a Alemania, van a avanzar, avanzar, avanzar hasta la batalla de Tannenberg, donde llegan y se tienen que quedar aquí, o sea, los alemanes van efectivamente a quedarse con todo este territorio ruso, ya, en un principio, pero es aquí donde se estanca el frente oriental. Ya les voy a mostrar qué son en la práctica estas líneas verdes. Y por último, en los Balcanes, que también van a avanzar los alemanes, yo siempre le digo a los alemanes, pero ojo acá, alemanes con el Imperio Austrohúngaro, ya con las potencias centrales, etc. Y van a lograr, Serbia, por lo menos va a lograr defenderse de los austrohúngaros, ¿ya? Entonces van a haber otro frente aquí, ¿ya? Que también este frente está acompañado con el de Italia. ¿Qué hay ahí, chiquillos? Este avance, este primer avance, esta primera guerra de movimiento, avanza, 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 y nos quedamos en estos frentes, en estas manchitas moradas. ¿Qué hay en estas manchitas moradas? Trincheras. Y las trincheras no son ni nada menos que un hoyo en la tierra. ¿Qué va a pasar? Son casi toda la guerra es guerra de trincheras, del 14 al 17. La guerra de trincheras, que si bien había funcionado durante mucho tiempo en la historia, porque era una buena forma de atacar, en este minuto va a ser absolutamente inútil, absolutamente letal, y no hay avances. ¿Por qué? Porque tenemos inventos como tanques. ¿Por qué se inventa el tanque? Porque en algún minuto alguien dice, no, pero necesitamos pasar. ¿Cómo pasamos de un lugar a otro si cada vez que un soldado levanta la cabeza, le llega un balazo? Necesitamos algo acorazado que nos permita llegar al otro lado sin que mate a más gente, ¿ya? Y ahí aparece el tanque, el primer tanque es inglés, el primer que se llama Mark I, Mark I, después sale 1, 2, 3, 4, 5, un montón, ¿ya? De tanques. Y este tanque funciona con estas cositas que ustedes ven, las típicas, y después van a hacer este con techito para poder disparar, y los van a ir rápidamente adaptando a la guerra. Eran todos secretos, ¿ya? Todos tenían tanque, pero todos secretos, y eran unas cosas gigantes, unas cajas gigantes, y decía, tank, y todos decían, no, son tanques para guardar agua, ya, pesaban toneladas, pero eran tanques para guardar agua, regio, secreto, pero es secreto, y todos lo tienen. Cuando Inglaterra saca su primer tanque, el otro saca el mismo, entonces se balean y quedan en cero. Por eso les digo que las trincheras son este espacio de muerte donde todo queda totalmente estático. Los alemanes, por su parte, van a hacer el cañón, que se llama Big Bertha, ese cañón. También las lanzagranadas, que son esas cositas que, novedosas, rompían, tiraban y la cuestión explotaba. Por lo tanto, ya no tenías que estar tan cerca del enemigo para poder destruirlo. Guerras, o sea, armas de destrucción espantosas jamás vistas antes en la historia, como las armas químicas, ¿ya? Soltaban unos gases que, si tú lo respirabas, mataban a esa persona al poquito tiempo. Por eso es que vemos muchas imágenes de la Primera Guerra Mundial con estas máscaras. Y los lanzallamas, ¿ya? Lanzallamas que vienen con un combustible que apenas tocaban el fondo del uniforme y lo que fuera del soldado quedaban al tiro destruido. Voy a hacer una acotación muy chiquitita antes de que se me olvide, pero por favor, vean por lo menos la primera hora de la película Sin novedades en el frente. Les digo la primera hora porque yo la vi y la encontré crudísima, crudísima. Ya se llegó un minuto en que dije como, ah, ya no quiero ver más a estos soldados en las trincheras, pero de verdad vean esa película porque se muestra muy bien la vida en las trincheras y la rendición de Alemania. Ya, así que se la súper recomiendo, después al final lo volvemos a decir, pero para que vean estas armas funcionando y lo destructivas que pueden llegar a ser. Se había inventado también la metralleta, cosa que antes era da 1, 2, 3, y ta, 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 ¿ya? Por lo tanto, mayor destrucción, más muerte. Este es el progreso indefinido. Esta es la revolución industrial, para que vean que tiene dos caritas. Otra cosa importante, la aviación. Ya también, nuevo invento a raíz de la revolución industrial. La aviación va a permitir que las bombas ya no vengan del frente, las bombas de dónde vienen, de arriba.
Y además que las tiran y después tiraban otra y explotaban desde abajo. Entonces es una masacre, y aquí se ve la masacre en el fondo en estas trincheras. Y aquí tenemos la historia, la anécdota del Barón Rojo, que es un alemán que pintó su avión de rojo y que efectivamente él mató, no sé, debe haber destruido 84 aviones y 644 en total de su escuadra, que se llamaba también el circo volador, porque cada uno tenía un color, y este es condecorado porque en el fondo, piensen ustedes lo que es salir a batallar contra otro avión. No llegaba ni uno, chiquillos, ni uno. O sea, no hay ni una persona que en esta guerra no se le haya muerto alguien, ¿ya? Entonces el Barón Rojo va a ser reconocido, incluso cuando él muere, los enemigos dicen sí, reconozcámoslo, que era un campeón, ¿ya? Un campeón matando gente, pero un campeón para la guerra. Por lo tanto, aquí está el Barón Rojo por si a alguien alguna vez le sonaba. Y quiero darme un espacio, chiquillos, para humanizar esta guerra, porque para nosotros es tan lejana, son soldados de por allá, en una tierra de por allá, como que todo lejano, pero me quiero tomar de ciertas cosas para que vayamos entendiendo cómo cambia la mente. Y ustedes me dirán, ¿por qué está el Titanic ahí? El Titanic que se hunde un poquitito antes es como la primera premonición de hoy. Parece que la tecnología como que no es nada segura, ¿ya? Porque se le hundió el barco en el primer zarpe. Entonces, quiero que vean cómo la gente empieza a dudar, pero está muy feliz, ¿ya? Ustedes se mueren como corrían los soldados a enrolarse para la Primera Guerra Mundial. En masa. Ya, todos íbamos contentos porque la guerra iba a durar lo que dura nada, ¿ya? Pero se metió Inglaterra. Es lo que yo les decía, que quizás sin Inglaterra hubiese durado menos la guerra. Pero en el fondo, la gente iba contenta, porque lo único malo que había pasado ya era el hundimiento del Titanic, pero nada más, ¿ya? Por lo tanto, hay una idea de que esta guerra iba a ser igual de buena de lo que se había vivido. Sin embargo, las trincheras. De hecho, el varón rojo, el que les conté del avioncito, él dice, no, vivir en las trincheras es tan inhumano y tan aburrido, porque uno no avanza nada, que él decide irse. Él parte en las trincheras y después se va. De lo inhumano que es vivir en las trincheras. Yo encuentro que haya sobrevivido en las trincheras ya era un lujo. Cada metro que yo avanzaba en la trinchera significaban miles de muertes, porque de verdad, vean las películas de la Primera Guerra Mundial, uno levanta la cabeza, ¡ping!, baleado. O sea, no alcanzáis a cargar el arma y te balean de vuelta. Existe la fiebre de trinchera, que es una fiebre que en el fondo se les tapaban los poros por la mugre y se enfermaban. Un ratón que ustedes dicen, ¡iu! Un ratón era un festín, ¿ya? La ropa de estos soldados no es Gore-Tex, antiagua, no, era tela y suela. Por lo tanto, el agua, imagínense, estaba también el pie de trinchera, cómo se le deben haber roto las patas, ahí no hay ducha. ¿Ya? O sea, casi si quedaba un hoyo en el de agua en el suelo entre medio, tú sabes, para sacar un poquito la sangre, la mugre, todo, ¿ya? Pero aquí, nacionalismo. La idea de mi patria, de cuidar la patria, de morir por la patria, se va a exacerbar. Estamos en el minuto a nivel mundial de que venimos saliendo de estos nacionalismos, por lo tanto, tiene valor morir por la patria. Y una anécdota también, este señor es Tolkien, el que escribió El Hobbit y El Señor de los Anillos. Él va a la Primera Guerra Mundial con todos sus amigos, ya con los mismos que él después va a hacer esta idea de la comunidad del anillo, felices a la guerra, casi se muere. De hecho, a Tolkien le va a dar fiebre de trinchera y solo por eso no va a la batalla donde mueren todos sus amigos. Pero él sí veía entre trinchera y trinchera este espacio de muerte, que después nosotros lo vamos a ver en la película El Señor de los Anillos, antes de que Frodo llegue a destruir el anillo, pasa por un espacio donde hay muertos debajo del agua. Y estos no son muertos que se le ocurrieron a Tolkien, son los soldados de estas guerras. Chiquillos, el Hobbit es un homenaje a estos hombres simples que hacen grandes cosas. Y el Señor de los Anillos es también un homenaje a estas misiones imposibles que dependen solamente de la valentía de los soldados. Y solamente, por eso les muestro esta foto, del apoyo del soldado que tú tengas al lado para poder atreverte a cruzar siquiera esa trinchera. ¿Y por qué se los cuento? Para que vean cómo está influenciada la literatura después de la guerra, de que Tolkien va a tomar esto para hacer su propia literatura. La Segunda Guerra de Movimiento, chiquillos, ya tenemos la primera. Segunda Guerra de Movimiento,
año 1818, ya terminando, 1918, vamos a tener en Rusia la Revolución Rusa. La vamos a ver en detalle la próxima semana, ¿ya? ¿Qué significa la Revolución Rusa? Que entra el comunismo en Rusia, eliminan al zar Nicolás II, el último de los zares, y todos querían salirse de la guerra, pero el zar no se va a salir, y ya les voy a contar por qué en la próxima clase, para dejarlos ahí con algo de suspenso. Y Lenin, cuando llega, es el primero que dice, ya, nos salimos, porque incluso en el gobierno, el primer gobierno de la Revolución Rusa, el segundo gobierno de la Revolución Rusa, tampoco se salen. Se salen con Lenin, cuando ya está en el poder, con el Tratado de Brest-Litovsk, que en el fondo marca esta limita hasta aquí de lo que se iba a quedar para Alemania, porque tenían que perder territorio, si se están saliendo de la guerra lo perdiste, ¿ya? Va a ocurrir también la segunda batalla de Marne, solo porque yo sé que hay gente que la conoce, en el flanco oriental, pero ahí ya, en esta segunda batalla ya se nota la decadencia alemana. Ya estamos en el último año de la guerra, con esta revolución, entrando en el fondo a los últimos años de la guerra, con estos eventos. Y otro evento importante que va a cambiar la balanza hacia los que van a salir victoriosos, es que Alemania, como odiaba también Inglaterra, en el fondo era la rival, Alemania destruía a diestra y siniestra los barcos que pasaban por el canal, ¿ya? Barco que fuera, barco que se iba hundido, barco que podía, barco que le disparaba. Pero cometió un error, porque con los gringos nos hemos dado cuenta que no se meten, no les gusta, se hacen de rogar, hasta que le tocan a algún gringuito, y ahí queda la escoba. En este caso, los alemanes van a hundir el barco llamado Lusitania, donde se presume que iban 114 norteamericanos, por lo tanto Estados Unidos se siente atacado profundamente y le declara la guerra a los imperios centrales. ¿Por qué les pongo aquí imperios centrales? Imperio austrohúngaro, Imperio otomano, Imperio ruso, que en este caso Rusia ya estaba, no, Rusia no, el italiano, pero que ya estaba absolutamente fuera, rendida, porque no se la había podido con la guerra. La próxima semana vamos a ver por qué. Y aquí comienza el fin de la guerra, que yo siempre espero como, no sé, como que me acuerdo de la segunda, que es como que los rusos invadieron Berlín y que van a matar a Hitler y que queda la escoba, como que uno se espera un final y con el día D, como atroz. No, lo que va a pasar acá es que simplemente Alemania, con ya la salida de Rusia, ya de la guerra, y con la entrada de Estados Unidos en el bando de Inglaterra y Francia, no hay nada que hacer. En Estados Unidos no se ha peleado ninguna guerra. Tienen poder económico, tienen a los soldados impecables. Por lo tanto, cuando se mete a la guerra, Alemania está frita, no tiene cómo hacerle la pelea a esta nueva inyección armamentística, no sé si es armamentística, pero de armamento, ni de soldados de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar acá? Sus aliados, estos imperios centrales, también van a ir perdiendo batalla. Y la revolución rusa nos va a llevar al comunismo. Y empiezan a haber movimientos socialistas, movimientos comunistas, que frente a esta guerra dicen, no, basta, ¿ya? Por lo tanto, estas revueltas, estos disturbios y este miedo a un socialismo llevan al Kaiser Guillermo II a abdicar el 9 de noviembre y a huir a Holanda. Por lo tanto, no es un fin glorioso ni tan glamoroso, es un fin, ¿sabéis qué más? Ya no me da más. Y de verdad vean la película Sin Novedad en el Frente, porque se van a dar cuenta cómo están esos soldados sin el poder de Alemania. Están votados, absolutamente votados, ya no les queda mucho, están incluso muertos de hambre, ¿ya? Ahí se va a proclamar la República de Weimar en Alemania el 11 de noviembre, que es una república que va a durar hasta que aparece Hitler, ¿ya? Por lo tanto, esta República de Weimar la vamos a unir la próxima semana con el ascenso de estos nacionalsocialismos, para que vayamos entendiendo, nacionalsocialismo no tiene nada de derecha, ¿ya? Nada de derecha, cuando usted le dice, no, es que esto es fascista, no, fascismo, chiquillos, es el Estado, para el Estado, con el Estado, por el Estado. Ya, por lo tanto, de derecha no tiene nada. Son absolutamente izquierdistas, pero no le quieren hacer caso a Rusia. Esa es la diferencia. Son nacional-socialismo, ¿ya? Con pizza, con pepperoni, como quería Mussolini, pero no se confundan con que son de derecha.
¿Qué va a pasar aquí? Se va a firmar un armisticio que va a dar fin a esta Primera Guerra Mundial, por eso les digo que como que no es glamurosa el fin de esta guerra. Simplemente Guillermo II dice ya no damos abasto, abdica y se firma este armisticio. ¿Qué viene ahí? Los tratados de paz de París, ¿ya? Donde cada vencedor tenía que hacer un tratado con los vencidos. Están todos estos tratados y yo me voy a enfocar en el Tratado de Versalles. Primero que todo, el Tratado de Versalles se firma en Versalles, en la sala de los espejos del Palacio de Versalles, y no hay ningún alemán, ni uno. ¿Ya? Eso a mí ya me dice que Alemania no iba a tener ni un poder de negociar nada, y que le iban a echar la culpa a Alemania no un poquito, 100%. Y efectivamente, en el Tratado de Versalles culpa a Alemania 100%. A ver, si uno mira para atrás y dice, ¿habrá sido culpa de Alemania? Chuta, sí. Ya, o sea, este Kaiser que quería territorio efectivamente nos llevó a una guerra, sí. ¿Pero queremos evitar una guerra? ¿Una segunda? Sí. Por lo tanto, ¿voy a castigar al culpable? No. Pero lo hacen, ya. Le ponen una indemnización económica que Alemania mira el número y dice, bueno, ya, este número no lo voy a cumplir jamás. Le quitan las colonias, le quitan la propiedad que tenían las colonias. O sea, si las colonias ya lo que les servía el poquitito para industrializar, también se lo quitan. Los franceses le dicen, además, vamos a usar tu industria durante 5 años. O sea, lo que tú produzcas, por lo demás es mío, ¿ya? Le reducen el ejército, le reducen el territorio. Sacia Lorena, ¿de quién va a ser ahora? Sí, muy bien, de los franceses, de vuelta para allá, ¿ya? Debe entregar el material de guerra y no puede producir más material de guerra. Y a Italia no le dan nada. ¿Por qué? Porque Italia no, tampoco le dieron mucha bola a Italia, ¿ya? ¿Por qué les cuento esto? Porque esto es, si solo nosotros vemos el Tratado de Versalles, perdónenme, pero estamos viendo las causas de una Segunda Guerra Mundial. O sea, evidente que a una Alemania que le hacen todo esto, o Alemania se destruía, o Alemania resurgía, y no consideraron que estaba la figura ahí de un Hitler, de un Mussolini, ya, de estos fascistas, como una tercera opción. Por eso es que esta caricatura a mí me encanta, porque en el fondo son los términos de paz, aquí están todos los países, y aquí le están enchufando la cuchara que te la podáis comer o no, velo tú, problema es tuyo, pero no hubo ninguna concesión a Alemania. Y quiero que veamos, porque dentro de todos estos tratados los más importantes son los cambios del mapa. Se acaban los imperios. Imperio ruso, imperio alemán, imperio austrohúngaro, imperio otomano. Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Grecia, Albania, ¿ya? Y aquí vamos a tener, en este minuto es cuando en Turquía se va a empezar a formar Turquía, que se logra formar con Atatürk en 1922, ¿ya? Entonces, esta disgregación del Imperio Otomano nos va a dar lo que nosotros conocemos como la actual Turquía. Eso, tema para otra tertulia. Importante comentarles ciertas cosas, y aquí con el fin de la guerra mundial quiero ir contándole algunas anécdotas de esta guerra también para ir cerrando, y es que la mujer va para entrar al mundo laboral, porque chiquillas, ¿quién iban a la guerra? Gracias a Dios, y aquí sí me saco el feminismo de todas partes, menos mal los hombres van a la guerra, ¿ya? Y yo quiero ser mujer para siempre para ir a la guerra, por favor. Pero las mujeres tenían que entrar al mundo laboral, porque a ver, perdón, pero las balas hay que seguir haciéndolas, los cañones hay que seguir ensamblando, y ¿quiénes van a hacer eso? Van a ser las mujeres. Miren acá, las mujeres haciendo efectivamente las armas. Y también ya llevamos bastante tiempo de socialismo, y los socialismos, que también yo digo siempre, si hubiese sido de esa época, yo hubiese sido socialista, ¿ya? Porque los socialistas, que son igualitarios, la mujer podía participar en política, ¿ya? Por lo tanto, en esa época yo creo que todos los que estamos acá hubiésemos sido bastante socialistas para dejarnos participar, al menos opinar, ¿ya? Aquí les muestro yo a la Rosa de Luxemburgo, que es una de las socialistas más conocidas de esta época, ya para que nos quede ahí el nombre también para una próxima tertulia, pero van a lograr, gracias a este descenso también de la natalidad, este descenso de la cantidad de hombres, van a poder integrarse al mundo laboral y también a lograr derechos civiles y políticos. Aquí no sé si acuerdan algunos de los que estaban con Coco Chanel, ¿se acuerdan que Coco Chanel dijo, uy, ¿y ahora qué vendo? Ropa para las mujeres que van a la industria, y le hace estas ropitas de jeans mucho más cómodas que los corsés que teníamos que usar las mujeres, porque ahora somos útiles, ¿ya? Antes, cuando somos mujer florero, ¿se acuerdan que nos tienen con cartera en las manos, sin ni siquiera el colgante para que no, ya la mujer no hacía nada, pero ahora sí, así que nos cambian la ropa. Chiquillos, y otra cosa importante, aquí está Turquía. Vénganse para acá un segundito. Acá está Turquía, que es lo que yo les digo que en 1922-23 se va a formar como Turquía con Atatürk. Pero
una de las cosas como el lado B de la Primera Guerra, es que cuando nosotros vemos en un mapa líneas rectas, ustedes al tiro digan, esto me huele raro, ¿ya? Porque los mapas y las fronteras naturales no se pueden hacer con líneas rectas. No existen las líneas rectas en la naturaleza. Por lo tanto, esta linita así, ya este paisito aquí, recta me refiero, no tiene que ser perfectamente recta, pero más o menos hecho con regla, es porque fue hecho con regla. ¿Y qué va a pasar acá? Inglaterra, Francia y Rusia, 1915, 1916, que dicen, esta guerra la ganamos, ¿ya? Van a darse cuenta que, upsí, hay petróleo en Medio Oriente. Y eso es lo peor que les puede pasar a los países. Cuando te encuentran algo que es una materia prima exquisita, listo, estáis frito. Alguno te va a venir a comer, ¿ya? En este caso van a ser Inglaterra, Francia y Rusia, que van a usar a Lawrence de Arabia. ¿Se acuerdan de este personaje? No sé si a alguno les suena, pero Lawrence de Arabia, que es una película bien antigua, bueno, él es inglés y él le encantaba, era arqueólogo, se va a venir a toda esta zona y lo van a usar. ¿Para qué? Todo esto es parte del Imperio Otomano. Entonces los ingleses le dicen, tú, Lawrence de Arabia, ándate para allá y dile a toda esta gente del Imperio Otomano que nosotros le vamos a dar una gran Siria. Vamos a crear aquí una nación de los árabes, ya, para todos ustedes una vez que se termine la guerra. Lawrence de Arabia, que le encantaba esta cultura, va contentísimo, pelea con los ingleses, contra los turcos, para poder hacer esta gran nación. Pero estos Longi habían firmado el acuerdo de Sykes-Picot, donde se repartieron esto así. Esto para Inglaterra, esto para Inglaterra, esto para Francia. Por lo tanto, una vez que ganan la guerra, Lawrence de Arabia dice, ahora sí, Al-Sharam será nuestra gran nación. Tapa. Chiquillos, Lawrence de Arabia, de hecho, como que la historia de él, si uno la busca, es como héroe o traidor, ¿ya? A mi criterio, bastante héroe, traicionado por su propio país, porque va a morir solo, va a morir casi medio pobre, infeliz como él solo, y muere, no lo matan, gracias a Dios, pero sí muere en un accidente de moto, y después, gracias a ese accidente de moto, van a inventar el casco, ¿ya? Así que, al menos Lawrence de Arabia nos va a dejar varias cositas buenas, pero aquí vemos la parte B, ¿ya? Estos tratados de Sykes-Picot que se repartieron esto, y yo no sé si a usted le suena, pero en esta zona hoy día hay paz, está súper bien, son todos amigos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando trazamos los mapas con regla, nadie considera lo que está pasando ahí, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros ya sabemos que tenemos el problema, hay varios problemas, o sea, podríamos hacer más de una tertulia para ver los problemas que existen actualmente y que han existido desde este minuto en Medio Oriente, partiendo por el conflicto palestino-israelí. Y por último, la última cosita que voy a contarles de la guerra, no es la última que pasa, la última cosita que sí va a pasar en la guerra de Galípoli. ¿Y por qué se las pongo? Porque a mí me suena Galípoli, pero nunca sabía en qué parte enchufarla en la historia. Es aquí. Es una idea que va a defender Churchill para lograr tomarse acá, acuérdense que toda esta parte de Turquía es el imperio turco-otomano, ¿ya? Para tomarse Estambul y quedarse un poquitito con el control del imperio turco-otomano, al menos para cerrarle la puerta a Occidente. Aquí van a mandar, ¿se acuerdan también que hay películas donde mandan como a los australianos a pelear en la guerra? Que uno dice, ¿por qué van los australianos? Porque eran colonias británicas. Pero miren por favor cómo van. Gorrito, a una guerra mundial, trinchera. Y ellos van con gorrito y este tiene hasta aquí la canilla descubierta. O sea, chiquillos, mandaron, pero a una carnaza a estos pobres australianos, la mayoría de este contingente va a ser australiano, ¿ya? Y ganaron, por supuesto que no. De hecho, esto va a hundir a Churchill porque Churchill, a mí me gusta mucho ese personaje también porque él repunta, ¿ya? Él muere políticamente y vuelve a surgir, muere políticamente y vuelve a surgir, ¿ya? En esta van a matarlo políticamente por este desastre, pero va a volver a surgir. Esto fue un fracaso absoluto, pero les cuento, si alguna vez les suena la guerra de Galípoli, es esta parte. Chiquillos, terminando y bastante a tiempo, quiero que veamos también las guerras como un gran proceso. ¿Ya? Generalmente nosotros dividimos la primera, la segunda, y no. A mi criterio, creo que la historia, no solo mi criterio, creo que la historia ha hecho una bonita revisión de estas guerras, que es casi como una gran guerra civil, si lo ponemos entendiendo a Europa como esto civil. Es una gran guerra que partió
el 14, pero que efectivamente va a terminar el 45, porque como nosotros vimos, no podemos decir que Versalles fue un tratado de paz. No fue un tratado de paz. Versalles iba a sepultar a Alemania. Si Alemania hubiese sido un poquito más débil, se sepulta, ¿ya? Pero no se sepultó. Lo vamos a ver la próxima semana por qué y cómo lo logra, pero no se sepultó. Y gracias a eso tenemos la repercusión de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es interesante cuando uno lo mira como un gran proceso, tiene bastante más sentido que esta fragmentación, porque ocurre, o sea, todo el mundo dice, pero Alemania de nuevo parte Alemania. Entonces, no es casualidad que de nuevo parta Alemania, ¿ya? No es casualidad que haya llegado a Alemania un poder fascista, estatista, con un control estatal que podía hacer lo que quería. Chiquillos, si Alemania hubiese sido de derecha, valora la libertad y no hubiese matado ni un judío, porque valora la libertad. Entonces, hay que entender también de dónde vienen estos socialismos, qué está pasando en Rusia, qué está pasando con las ideas de Marx incluso. O sea, la próxima semana vamos a tener que retroceder un poquitito a entender qué es efectivamente este socialismo y cambien en la percepción del mundo. Como yo les dije en un minuto, antes las distancias eran a pie y a caballo. Hoy día son en ferrocarril, en auto. Por lo tanto, ese mínimo cambio nos va a llevar a que hoy día la guerra, que antes era de trinchera, que antes yo disparaba y mataba a sablazo, con honor al que estaba al frente, hoy día no tengo idea de quién estoy matando. Tengo idea, y me da lo mismo. Por lo demás me da lo mismo, porque por mi causa y por mi patria, yo puedo matar al que está al frente. Y no importa. Y ambos tenemos exactamente la misma justificación. Y eso creo que también lo vean importante, porque las guerras realmente de sentido tienen poco. Otra cosa, y esto también es muy a mi criterio, es que lo económico al final nos mueve. Y aquí sí es una idea marxista en la cual yo estoy bastante de acuerdo, en que la economía y las necesidades, pero entendiendo economía como las necesidades infinitas y los recursos limitadísimos. Entonces, en esa conjugación, lo económico efectivamente va a mover, por lo menos en este caso, a las guerras, ¿ya? Y por último, Oswald Spengler, que es un historiador bastante interesante, habla de que en este minuto ya empezamos a ver la decadencia de Occidente, de que en el fondo los imperios crecen, bajan y vuelven a crecer. Y efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, Europa queda entre dos grandes potencias. Rusia, que no es Occidente, y Rusia jamás va a ser Occidente. Rusia es oriental, ¿ya? Y Estados Unidos, que Estados Unidos sí tiene una racha, como una colita europea, pero Estados Unidos se constituye, de hecho es el primer país que firma su independencia, con un acta, con una constitución. Por lo tanto, ninguno de los dos países que van a terminar siendo líderes del mundo son Occidente como tal. Somos hijos herederos, sí, pero no como Europa. Y me tomo de esto para decirles, chiquillos, que en el fondo en Rusia, que nosotros lo entendemos como que, no lo entendemos de hecho, ¿cómo pueden traer un Putin? ¿Cómo llegar? Chiquillos, Rusia jamás ha sido democrática, Rusia jamás va a ser democrática. ¿Los rusos entienden a Putin? Sí, nosotros no, porque a nosotros nos gusta la democracia y que todos podamos opinar. En Rusia no les ha gustado, no lo conocen, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que hay más mundo que Europa. Así que los dejo ahí con estas reflexiones que son bastante más personales, ¿ya? Y encaminados a lo que va a ser la tertulia del día lunes, que vamos a partir con la Revolución Rusa, que no le iba a meter acá porque si no me iba a alargar un montón, y cómo esta Revolución Rusa, que logra establecer este comunismo marxista-leninista, porque no es solo marxista, es leninista, en Rusia, va a hacer que empiecen a haber más octubres, donde hay más revoluciones comunistas en los otros países, ¿ya? Y eso también va a tener ahí mucho que ver de por qué llegan los fascismos, que para ustedes sí, son anticomunistas, pero son comunismos de otra forma, ya son comunistas nacionalistas, son comunismos nacionalistas, pero siguen siendo la misma idea comunista, así que son, como decíamos en la clase pasada, hijos de la misma puta que Hegel, ¿ya? Así que nos vamos a quedar también con esa idea que la vamos a profundizar y se las voy a ordenar ahí rico para la próxima clase. Así que ahora ya les doy la palabra, espero que no se hayan cansado, yo lo pasé regio una vez más, se me pasó volando,
Así que si tienen dudas, si tienen preguntas, comentarios, cualquier cosa, aquí abierta absolutamente a escucharlo. Y si me equivoqué, también me cuentan. Eso, chicos. ¿Están todos muteados? Ya, Ahí ahí. sí. Ahí sí, ahí ¿Estás sí. cansada? ¿Estás cansada, Luli? No, nada, ¿por qué? No, porque habla, no te cansas. No, no me canso, estoy entrenada para esto, Súper hablo todo el entretenido. día, sí. Súper entretenido, súper entretenido. Yo Espero sabía bien poco no haberlos cansado yo a ustedes nomás, po. No, estáis loco. Súper entretenido. Yo sabía bastante poco de la Primera Guerra Mundial, sé mucho, algo más de la Segunda. Así que Está bien, bien sí. buena tu Qué bueno, tertulia. no los quise latear, chiquillos, con guerras. La batalla 1, la batalla 2, porque eso uno lo va a ver en un libro, en Google, pero yo creo que lo importante es quedarse con el macro, ya el global, porque de verdad, recomendaciones. Película 1917, esta que son solo 3 tomas en toda la película, entonces uno va viajando con el protagonista y sin novedades en el frente. Crudísima, insisto, yo la encontré súper cruda, pero está bien, ¿ya? Hay que empaparnos de estas guerras para que cuando nos hablen de una guerra en Ucrania, nosotros no digamos, ah, sí, mira, voy a postear algo en Instagram. Nos demos cuenta de lo que realmente está pasando en esas guerras, ¿ya? Así que ahí mi recomendación, por lo menos las más nuevitas que tengo en la cabeza son esas dos. De las guerras hay infinita información y películas, así que tienen para regodearse, pero esas dos que yo las tengo fresquitas, las súper recomiendo. Chiquillos, antes de que hagan preguntas y todo, desde aquí ya se pueden totalmente salir. Aquí nos quedamos ya los que se quieran quedar, todos invitados a quedarse, pero no se sientan obligados a tener que estar, ¿ya? Así que son libres y yo aquí me quedo respondiendo preguntitas. O comentarios también, o comentarios. Guillermo. No, era para despedirme. Ah, ya. ¿Te gustó? ¿Todo bien? No, me encantó. Ya. O sea, un resumen. Encuentro increíble que tengas esa capacidad de partida en un tiempo limitado, 1 hora, de hacer un redondeo y llegar al último minuto de, no sé, las 9 de la noche. Perfecto. Sí, estuvo buena Te esta. felicito. No, muy Eh, buena, muy bien, muy bien. Y Gracias, efectivamente Guillermo. las batallas o ciertas cosas que pasaron, yo tampoco no, de la Primera Guerra Mundial poco, pero Sí. sí parece que fue demasiado cruda. O sea, Demasiado cruda. Y la única forma de que nos empapemos, voy a ser insistente, con las películas, lo único que nos queda ver, ¿ya? Porque fotos hay pocas, entonces en el fondo, vayan nomás, sí, salgan nomás. En el fondo hay que ver películas, pero por favor, si ustedes ven hoy día o mañana sin novedad en el frente, se van a acordar de mí, pero en cada escena se es van a que ir no, acordando, sí. Así no puedo, oye, que, lo Sin encuentro novedad. atroz. Pues. no, atroz, Pero atroz, en pero se van a en una de acordar. esas, digamos, me animo. Sí, Sin novedad en el frente. sí, sí, no Sin vean, novedad. están las dos en Netflix, ¿ya? Así que para que sepan, La están voy a en... buscar. Búscala. Mira, la primera hora, los 10 primeros minutos, cuando se destruyen. Ahí, tú decís, esto que debe haber sido espantoso, pero espantoso. Ya. Y eso que ni siquiera lo estamos oliendo, imagínense el olor ahí en las trincheras. No, debe ser una cosa horrible, Horrible, horrible. horrible, entre sangre, de todo, fatal. Así que eso, chiquillos. No sé si tienen alguna pregunta. Yo quiero que me hagáis, como sé poco de la Primera Guerra, que me hagáis un recuerdo. Inglaterra, Francia con Rusia. Inglaterra, Francia, Rusia, sí. Y Alemania, Alemania, Austro-Hungría, que son imperios, acuérdate, imperio alemán, sí, imperio austrohúngaro, imperio otomano, y ya, Italia parte con ellos. Italia ya, parte con perfecto, estos imperios porque Italia quería perfecto, quedarse con unas tierritas, ¿ya? Pero en la ya, mitad de la ok, guerra empieza a cachar que no Austro-Hungría no le iba a dar esas tierras, entonces dice, mejor me cambio para los que sí me van a dar. Y ellos no le dan. ya, ok, En el fondo ya, Inglaterra y Francia no le dan. Y eso genera una segunda guerra, que Mussolini ya, perfecto, decida quedarse Ah, con el otro bando, porque ya no me dieron, yo no me voy a ir con Inglaterra si ya no me dio. ¿Ya? Por ok, eso es que después se gracias, quedan con el otro para la segunda. ya, gracias. Sí, eso. Eso. Nicoleta. Sí, Sí, mi coleta para ti, vayan si nomás. quieres. ¿Ah? bien. Es mi primera tertulia, entonces quizás estoy haciendo una pregunta súper obvia, pero las clases están quedando grabadas. Sí. Entonces, ¿dónde se pueden ver?
Yo te las voy a mandar a tu Si es que no mail, por quiere eso te verlas. pedí tu mail, porque te mando tu mail Ah, ya, perfecto. mañana. Yo mañana en algún minuto en el colegio, durante los Ya. recreos, mando las tertulias, las descargo y las Me mando. parece. Sí, por si Me acaso las parece quieren ya, repetir. perfecto. Y, a ver, ojo, los PowerPoint míos yo no uso, yo debería hacerlos sin palabras para que fueran más entretenidos, pero como yo asumo que ustedes son súper mateos y los van a volver a leer, les hago estos punteos, por supuesto, para que si yo me salté algo, tengan toda la información, tengan los nombres, tengan las cosas, ¿ya? Así que también lo hago un poquitito pensando en eso, para que, y uno, así uno no se pierde tanto también, pues si me perdí, leo el PowerPoint y cacho dónde va la Sí. profe, que le puso como metralleta a la clase, sí. Sí, eso, chiquillos. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Vayan nomás. No. Yo creo que el imperio, la diferencia entre un reino y un imperio, la diferencia entre un reino es que un reino tiene solamente una nacionalidad, una raza, una lengua. El imperio son varias nacionalidades, varias razas, ¿verdad? Sí y no. Es que entre reino y imperio no, me da la sensación de que imperio tiene que ver también con expansión, no estoy 100% segura, pero dentro de un reino tú puedes tener todas las nacionalidades que tú quieras. La diferencia es que tienes un rey que lidera todo eso. Un Estado nacional, ¿ya? Como nosotros hoy día somos un país, por lo tanto somos un Estado nacional, y dentro del Estado nacional, cuando tú le pones el apellido nacional, viene con historia común, lengua común, símbolos comunes, y tú puedes decidir pertenecer o no pertenecer a ese Estado nacional, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, por eso es que yo me confundo a veces, ya digo la palabra país, pero no son países todavía constituidos, no tienen constituciones, son todavía lo que en este siglo estamos moviéndonos entre lo que eran los imperios, y acuérdate, recién la Revolución Francesa que le cortamos la cabeza al rey y hacemos repúblicas, y las repúblicas, donde están separados los poderes, pasan recién a ser estados nacionales, no sé si se entiende. Sí, sí se entiende, pero sí, sí. Lo que pasa es que me ha costado mucho ver la diferencia, pero por ejemplo, el imperio austrohúngaro es Austria-Hungría, turco-otomano. No, es que ya, los imperios no tienen que ver con, por eso el imperio, por ejemplo, el imperio austrohúngaro tenía Bosnia también, Serbia, o sea, en el fondo tenía zonas, porque iba agarrando territorio. Entonces, el territorio que agarra, imagínate el imperio romano, ¿ya? Que parten en Roma y crece para todos lados. Y el que era de Hispania, en este caso España, pasaba a ser romano, y en el caso de Roma le dejaban tener su propia religión a veces, pero que pagaba impuestos. Entonces, sigue siendo español, pero ahora pertenece y es súbdito en el fondo del rey. Y cuando yo soy súbdito, pago impuestos. Y lo más importante para un imperio es cuánta gente a mí me paga impuestos. Y cuánto territorio yo tengo, porque tengo más gente trabajando y tengo más recursos. ¿Ya? Ya. Pero la distinción, pero en el fondo ahí tenéis imperio, tenéis emperador, reinado, rey, y en un país tú tienes presidente, no tienes dueño del territorio y de la tierra y de la gente. Ya. Cambia el nombre, pero el objetivo se mantiene, parece. A través de Los objetivos siempre se han mantenido, pero no hacen creer ahora que nosotros somos ciudadanos felices de algo que no está controlado por alguien más. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos siendo lo mismo y estamos, pero ahora creemos al menos que tenemos la libertad, por lo menos nos dejen viajar, con un pasaporte tú puedes viajar, ¿ya? No creo que San Nicolás II haya dejado que viajaran sus siervos, ¿ya? No lo dejaba. Entonces hay que valorar las libertades que se han logrado poco a poco a pesar de toda la historia. Ya. Ok. Sí. Eso. ¿Algo más, chiquillos? Hola, Bárbara. Te quería hacer una consulta que no me quedó claro si es que fue Inglaterra el que instaló el Kaiser en Alemania. No, Inglaterra, Inglaterra, no. Otto von Bismarck, que es alemán, cuando se unifican y todo lo que tienen alrededor son imperios, por lo tanto tiene que poner a un emperador. Y le correspondía por línea como directa ser emperador de Prusia. Y Prusia, que es este pedacito de Alemania, es la que lidera la unificación, por lo tanto van a poner al emperador de Prusia como emperador. ¿Ya? Lo ponen ahí porque le corresponde por Prusia, en el fondo es prusiano, pero prusiano es lo más importante previo a Alemania. Prusia se come a todo el resto de los otros paisitos. Okay. Ay, sí, gracias. Es que me había confundido con algo de la emperatriz Victoria. Es que el Guillermo II es nieto de la reina Victoria.
de Inglaterra, ¿ya? Ah, ¿Pero ya, por qué? esa era la Porque relación. pues, exacto, porque las casas, no sé cómo decirle, pero las casas monásticas, el zar Nicolás II también es primo de Francisco I de Austria. Y de hecho, el zar Nicolás II va a dejar, Alejandro II, si no me equivoco, va a dejar a su señora alemana peleando contra los alemanes. Y la señora alemana le dice así como, pero son mis primos, sí, pero tú eres Rusia. Así que, trate, ¿cachai? O sea, se va a dar mucho que las casas son todos emparentados, están todos emparentados, pero se da la guerra igual. Si los primos no pelean con su primo, no pelean con su hermano, así que, y si tengo territorio y ejército, la pelean más cotota, así que tranquilidad que sí, están todos emparentados. Sí, mucho. Así que suena raro que en el fondo el sobrino de la reina Victoria esté peleando contra Inglaterra, pero es así. Por eso me porque quedo dando vueltas. pero él ahí es sí me quedó más prusiano, claro. prusiano, sí, él es de Prusia, que Prusia es el reino que unifica a Alemania, ¿ya? Ya. Pero Ya, buenísima muchas tu gracias. pregunta, porque era para que te quedara ahí así como, ¿y por qué? Así que bien, muy Sí, atento, muy así mismo atento. quedé. Felicitaciones. Sí, Gracias. eso. Chiquillos, ¿alguna otra preguntita, algún otro comentario? Si no, ya para ir cerrando. Ya, ahora pues. Ahora sí se Gracias. va. Eso, que se queda metido ahí en qué listo. preguntas van a salir. Chao. Sí, pues eso, ya. Sí, Adiós. ya chiquillos, la próxima semana chao. fascismos, así que ahí seguramente va a ser más sabroso porque ya ahí empezamos, ya tenemos más conocimiento de los personajes. Sí, pues ya no dan ganas de pelarlos, pues a Hitler dan pura ganas de pelarlo, por ignorante, por idiota, sí, pues. A Mussolini lo voy a defender un poco más, no, al menos en su parte intelectual, pero sí, así que ahí vamos a... Mussolini era intelectual, Mussolini sabía lo que estaba haciendo. Hitler no, Hitler está ni ahí, lo pusieron, hizo lo que quiso, sí. Así que, pero bueno, aquí estamos, por lo menos ustedes están salvándose de la ignorancia. Muy bien. Eso, chiquillos, Gracias, nos gracias, vemos gracias. entonces. Después de ¿Ah? esta clase que Ya, más ignorante, chao. ¿Por qué? ¿Tenéis más dudas? porque, cual- o sea, demasiada información. No, buenísima, te felicito. Realmente, como decía, o sea, alguien que estuvo antes, no sé cómo pudiste sintetizar en una hora tanta información. Y además, no concentraste la clase solamente en esto, sino que fuiste uniendo realmente todo lo que pasó antes para que pudiésemos Sí, llegar po. a eso. Es O que sea, eso pudiesen quería, llegar a eso. quería unirle Entonces, las eso fue cosas. muy interesante. Sí, quería unirse las cosas que cuando, por ejemplo, cuando a ti te hablen, ponte tú, no sé tu nombre, pero el que acaba de preguntar, cuando le pregunten de Prusia, cuando le pregunten, va a entender dónde está. Entonces no necesitas saber todos los hechos, pero sí entenderlo. Y cuando lo entendemos, puede ir haciendo la línea mucho más Va fácil. hilando mejor. Sí, va hilando Sí, es mejor. verdad. Entonces, Sí, eso es sí, lo que yo trato acá, de que hilen, cosa que después vean una película y digan, ah, esto, de que hilemos la información. sí. Dijiste Así que eran que, dos películas. sí. Uno en el frente y la otra, ¿cuál es? 1917. 1917. Sí, esa película que se grabó en solamente 3 tomas. Entonces tú vas siguiendo al protagonista y va el camarógrafo filmándolo atrás. Entonces tiene no sé cómo se dice, pero está muy bien hecha la película, es muy entretenida y aparte muestra absolutamente la guerra de las trincheras. Así Qué que genial. recomendadísima. Mm. Sí, no, pero Claudito, o sea, no sé si acuéstate con eso, porque yo en verdad lo pasé mal viendo la película, porque es súper cruda y en verdad cuando tú entendís que están mandando gente a morir, pero a morir, a morir, a morir y a matarse sin ningún sentido. O sea, cuando tú entendís que la trinchera no avanza porque tenéis la misma calidad de armamento, pero tú le tiráis a la gente y los generales abajo, ¡sale! ¡Sale! Y los tiran a este espacio de nada. No, es Sí. brutal. Yo lo encuentro, te juro que es brutal. Brutal, brutal, brutal. Sí. Entonces, véanlo No porque recuerdo sirve. bien la película, pero hace como 2 o 3 años salió una película creo que eran 2 amigos que llevaban una carta. Esta es, pues, 1917, que llevan esta carta Ah, esa es. a otro ejército para sí, la evitar vi. que se No, enfrenten, sí. exactamente. Pero esta No, sin novedades en el buenísima. frente es más cruda. Yo diría que es más cruda. Ya, ya. Sí, es Es cruda, que me acordé cruda. de esa película Es la misma. porque Los dos amigos por que lo van a dejar crudo la de las carta. trincheras. Sí, Exactamente. es justo esa. Fuertísima. Sí. Así que, bueno, chiquillos, eso, Felipe y Gaby, bacán que hayan estado. Si no tienen más preguntas ni comentarios, vamos cerrando la grabación. Igual los que están acá y son nuevos, feliz de escuchar sus comentarios después de qué les pareció la clase, ¿ya? Así que eso, me los pueden hacer en WhatsApp, en el grupo, donde ustedes quieran, ahí todo me sirve, hasta si fue muy rápido, si no sé qué, porque yo voy tratando de adecuar en el fondo para distintas personas. Así que eso, pues chiquillos.
Gracias, Luli. Excelente Que la estén muy clase como bien. siempre. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el Cuídate. lunes. Chao, chao. Chao, chao. Muchas Gracias, gracias, Luli. estuvo muy Todos. entretenido. Chao. Chao. Bárbara, gracias. Chao, Que estén chao. bien. Chao.